muchas de las cosas de este país no terminan, pues porque seguimos poniéndole banditas o curitas a 2 o 3 problemas que estallan en el día, pero nunca atendemos la sustancia de los problemas. En este momento queremos saludar a nuestro invitado que entra en escena, por favor, el señor Carlos Fajardo, precandidato a la Cámara del Pacto Histórico. Muchas gracias por aceptar esta invitación. Bienvenido, bienvenido. Muchas gracias, de verdad. Hola, Muchas gracias, ¿cómo estás? Mucho gusto. Hola, mucho gusto, ¿cómo estás? Me ubico por aquí. Listo, muchachos, Bienvenido. bienvenido. Entonces, pues ya íbamos aplazando esto, pero teníamos un compromiso y además con todo lo que está pasando alrededor del pacto histórico. Pero antes, nosotros siempre venimos como con un concurso, con una mini introducción para bajar los ánimos, para romper el hielo. Y Laura pues nos tiene todos los detalles de cómo es esta... ¿Cómo vamos a iniciar? ¿Cómo vamos a iniciar con esta entrevista? dinámica? Así es, Carlos, pues esto es no copio, acá no copiamos, acá somos jóvenes y acá hablamos sin Unos más que pelos otros. en la lengua. Entonces vamos a empezar con esta pequeña dinámica. Hay un jueguito que yo creo que la mayoría de nosotros jugó cuando era como adolescente y es como esto de coger, cazar, matar, ¿no? Nosotros como que Lo reinventamos. lo reinventamos y el reto es que te vamos a dar 3 opciones de 3 figuras políticas muy importantes en nuestro país y tú vas a escoger a quién inhabilitas, por quién votarías y a quién condenarías entre Muy bien, esas 3 muy bien. figuras. Muy interesante, muy bien. Entonces vamos con la primera tanda. Tenemos a María Fernanda Cabal, Vicky Dávila y Álvaro Uribe Vélez. ¿A quién inhabilitas? ¿A quién le das tu voto? ¿Y a quién condenas? Me tiraron a matar. No, yo creo Si que... no, si matamos, cogemos No, me toca ahí hacerle trampa a las reglas porque pues no votaría por ninguno de entrada. Pero, o sea, Pero hay que menos tomar malo, posición. el menos peor, dirían. es que yo te digo, no, yo la verdad no podría tomar posición. Me toca resistirme. ¿Vas a ser un Fajardo? Me toca resistirme. No, al contrario, porque es que Fajardo, ¿sabes qué es lo que pasa? Que Fajardo es de los Fajardos que son más tibios. Yo no. Entonces, yo creo que tengo que, al contrario, no siendo tibio, tengo que resistirme a asumir una posición frente a eso porque es que es imposible. Pero si usted primero dice el por quién inhabilita y al que condena, el de votar le queda más fácil. Pues de condenar, volvemos a lo mismo. Yo creo que condenar no puede condenar uno a nadie y yo creo que ese es uno de los grandes ejercicios de este país y es que nos hemos abrogado la justicia de muchas formas. Ustedes venían hablándolo ahorita con la presentación que estaba prestando mucha atención sobre la Junta de Narcotráfico y al final es la transformación de un narcotráfico que lleva desde 1970 haciendo exactamente la misma historia. Más evolucionado, tecnificado, con criptomonedas, etcétera. Pues la misma Oiga, nos figura, faltó hablar el de las mismo criptomonedas, modelo. sí. Es el mismo modelo. Yo dije, Entonces... Ah, perdón. tú estabas por allá, 15. Sí, escuché que hablaron de los criptoactivos manejados por los rusos. Así es. Entonces, yo creo que ese es uno de los grandes problemas de este país, que seguimos abrogándonos la justicia cuando la justicia existe en este país. Y es un poder. Pero ese es un juego, Carlos. Es Vamos a ver. netamente como por ponerlo ahí, de los 3, ¿cuál es peor? Yo creo que son el mismo, la verdad. Pero Uribe, Vicky Pues- y Cabal. Yo te diría entonces así, yo creo que la justicia tiene que hacer su tarea condenando a Álvaro Uribe Álvaro Vélez Uribe. por las cosas que tiene que condenarla. Ok. Yo creo que a Cabal tendrían que inhabilitarla, no es mi autoridad, pero de muchas formas ella ha transgredido el respeto a los contrincantes, ha inventado cosas sobre el presidente, ha inventado cosas sobre los diferentes participantes políticos y eso le debería ameritar una inhabilidad, por lo menos moral, en la sociedad. Y no habiendo más, votaría por Vicky. Así es. Y no habiendo más, votaría por Bolívar. Bueno. Vamos con el Bueno, y segundo vamos ya con escenario. la segunda tanda. Esto está un poquito más fácil. Miguel Polo Polo, Quintero, Daniel Quintero o Sergio Fajardo. Polo, Quintero. Bueno, lo mismo, yo creo que ahí hay unos temas. Yo condenaría y repudiaría fuertemente a Polo Polo por lo que hizo con el homenaje de las madres de Soacha. Totalmente. Yo lo, Una vergüenza. yo lo condenaría y creo que es el peor acto de violencia. En un país violento, yo creo que lo que hizo Polo Polo es un acto simbólico de profunda violencia. De unas madres que además nos están dando un curso de paz. Literalmente. Un curso de paz, porque desaparecieron 6.402 pelados inocentes y ellas no han levantado un arma contra nadie. Todo lo han hecho en resistencia pacífica, todo lo han hecho a través de la ley, de las normas, del sistema, que bueno o malo, ellas siguen creyendo.
Entonces yo condenaría definitivamente a Polo Polo por esa transgresión al dolor de unas madres. Inhabilitaría, yo creo que de pronto las cosas que se le acusan a Sergio Fajardo en Hidroituango, que todavía no se cierra, Cierto. es un proceso, lo pueden llevar a una inhabilidad. Entonces veremos cómo evolucionan esos procesos. Y también inhabilitaría, digamos, su manicaísmo político, ¿no? Como caer parado en todas y tratar de ganárselas todas de una posición neutra. En un país que necesita transformaciones profundas, creo que no es el camino que necesitamos. Y entonces le darías tu voto a Daniel Quintero. Yo le daría a Daniel Quintero el voto de la presunción de inocencia, que es un tema que pertenece a la Constitución Política de Colombia, que lo acusan de muchas cosas que pasaron en Medellín. Está imputado en este momento por unos procesos, pero en Colombia se presume la inocencia hasta que no se condene a alguien, por lo tanto hay que darle el beneficio de la duda. Bueno, Carlos. muchas Bueno, bien, gracias. bien, Muchas bien. gracias por la respuesta. Sí, al final no se fajardeó. Sí, excelente. No, nunca. Venimos Acá aquí a nadie hacer una se fajardea. transformación. Bueno, No, Carlos, aquí no. también ahí en el chat estaban preguntando quién es su merced, quién es Carlos Fajardo, y también la pregunta a nosotros, ¿por qué se quiere meter en esta vaca loca? Bueno, arranquemos por ahí y yo vengo y les traje un regalo. Yo no sé. Ay, Espero que me lo gracias. reciban. Si quieres, Wow. rótalos para allá. Coge el que Ahora quieras. te lo reauto igual que esta transmisión. Dale. No, sí, ella entonces no analiza cualquiera. La primera Obviamente, ¿cómo escoge, la así? primera escoge. Oiga, todo esto. Sí, porque yo Uno estoy para yéndome cada para uno. la quiebra. Perfecto. Justo Carlos, te dijeron muchísimas eso. gracias. No, con el mayor gusto. Vea, mi jefe. Qué gran regalo. Muchas gracias. Uy, no, Bueno. todos están re buenos. Coge Ya el que miramos, quieras, ya miramos, coge el sí, que ya quieras y miramos. después hacen un Sí, es. piedra, papel o tijera. No, aquí es un ring de boxeo, yo creo que. Ah, vamos a bueno. Ajá, sí, aquí es con la violencia. No hay que jalarle la violencia. La violencia no. Jueguen- No, el deporte, Jueguen deporte. tapita. Bueno, yo soy un bogotano, como más bogotano que Monserrate. Nací aquí, criado aquí, formado aquí. Y soy una persona que yo hice mi vida, yo soy financiero de la Universidad Externa de Colombia y yo arranqué mucho por el lado privado. Yo tenía una meta en mi vida, ¿no? Desde muy joven. De hecho, uno de los libros se trata de eso. Ese que se llama Libertad Financiera Sí. sin cuentos. Se trata sobre ese recorrido y sobre ese aprendizaje, porque yo desde muy joven, yo no vengo de un hogar, digamos, adinerado, tampoco, pues vengo de un hogar clase media baja como la mayoría de hogares de Colombia. Y yo me puse un propósito y era construir una vida financiera para mí y para mi familia. Y me dediqué a eso. Me dediqué a eso durante muchos años, durante 20 años. Ese libro es el resultado de ese camino, de haber encontrado la libertad financiera trabajando como todo el mundo, trabajando duro, ahorrando fuerte, invirtiendo bien. Pero por ese camino conocí muchas cosas. Ese camino me llevó por muchos lugares. El primer lugar me llevó a la administración de Gustavo Petro en el 2012 hasta el 2015. Y en esa administración yo llegué como financiero, como un experto en temas de planeación y finanzas, así me invitaron, y entré a la implementación de la ley 1448, la ley de víctimas, que estaba recién sancionada un año antes que comenzamos nosotros en el gobierno. Y fue toda una travesía, todo un proceso de aprendizaje de entender la administración pública, de conocer cómo funciona Bogotá hasta sus últimos detalles y de entender la terrible resistencia que tiene la administración pública sobre las políticas sociales. Claro. Que es real, o sea, no es un tema de cuentos. Cuando nosotros llegamos, y les cuento como anécdota, a la Alta Consejería de Víctimas, la ley, la 1448, una de las cosas que tiene incluidas son los conceptos de atención inmediata, atención emergencia y procesos de retornos. Entonces, tú requieres recursos para poder ejecutar esas estrategias. Entonces, nosotros, por ejemplo, planeábamos un retorno de una comunidad indígena, ¿sí? Que llegaban desplazados a Bogotá, había que hacerle una atención de emergencia y prepararlos para que pudieran retornar a sus tierras, pero para eso tú necesitas buses, logística, gastos. Plata. Entonces, nos sentábamos, estructurábamos los contratos y íbamos a la dirección jurídica de la Secretaría, le decíamos, vea, la ley dice que hay que contratar unos buses y toda la cosa, y el funcionario nos decía, ¿y yo por qué tengo que sacar plata de Bogotá para gente que viene del Cauca? ¿Y yo por qué tengo que sacar recursos públicos de Bogotá para pagarle reparación de gente del Meta? ¿Y por qué tenemos que atender a otros indígenas? O sea, era un tema tan extraño para la administración pública, la ley 1448 cuando salió. Todavía lo sigue siendo, sí. Y hay una resistencia. Y el que ordenaba el gasto, el que firmaba el contrato, dice, yo no firmo. No firmo y no firmo. Pero señor, se están muriendo de hambre. No, me echan, pero no firmo. Entonces eso fue todo un proceso, no solamente de entender, sino de hacer un montón de pedagogía.
Y yo creo que esa es una de las grandes tareas que tiene pendiente el país, la pedagogía política, la pedagogía de la sustancia del derecho. O sea, usted vio esa necesidad y dijo, yo quiero meterme en esa vaca loca. Claro, entonces ahí metido en la necesidad, estuvimos en procesos muy bonitos, creamos los centros Dignificar, apoyamos el desarrollo del Centro de Memoria Distrital, fuimos los que atendimos la emergencia en Veras, yo no sé si se acuerdan ustedes, en el Parque Tercer Milenio, casi Sí. 2000 Sí. en Veras llegaron en el año 2013, si no me falta la memoria, ahí estuvimos Esa fue la nosotros. primera vez que llegaron porque... Y Que que fue parece masiva. que no acaba ese problema, ¿no? No el problema de ellos como comunidad, sino de esta reestructuración, estos problemas de ellos, sí, como de no tener y de no poder retornar a sus territorios. Comunidades indígenas, así es. Nosotros Claro. nos Los quedamos hemos visto en el a dormir Parque allá. Nacional también, Con la ahorita emplea. por Usaquén. Total, problema no, en vigente. Salitre. y es un tema que no termina pues porque no hemos resuelto las causas del problema. Es Exactamente. así de fácil. O sea, Ujú. muchas de las cosas de este país no terminan, pues porque seguimos poniéndole banditas o curitas a 2 o 3 problemas que estallan en el día, pero nunca atendemos la sustancia de los problemas. Entonces, si uno no le garantiza sus territorios a los indígenas, pues ¿cuándo se van a tranquilizar? ¿Cuándo Sí, van a poder cierto. tener una vida tranquila? Si se devuelven al territorio y vuelven y lo sacan a las malas, vuelve hay presencia Exacto. armada. Ajá. O llegan al territorio y el gobierno no les cumple. Le dicen, devuélvase que ya yo le mando el proyecto productivo. Si nunca Y no llega. pasa, exactamente. Devuélvase y le mandamos los subsidios de vivienda y nunca llegan. Entonces también se regresan. Claro, puede haber unos factores adicionales que uno podría analizar, temas de instrumentalización, unos temas políticos también alrededor, pero en esencia es que el país sigue teniendo una deuda histórica con los esenciales de la gente. Entonces, por eso, no solamente con los indígenas, con los vendedores ambulantes, con todo el comercio informal, con el ciudadano habitante de calle, con las comunidades LGBTI, El con las adulto madres mayor. cabeza de familia, el adulto mayor. O sea, seguimos teniendo deudas y deudas históricas sociales que se siguen acumulando y después el país estalla socialmente y la gente dice es que son unos desadaptados. Pero ¿cómo me vas a Exacto. decir eso? O sea, eso es no entender lo que está pasando en la realidad. Carlos, entiendo que la aspiración a la Cámara de Representantes es tu primera vez en un cargo de elección popular, ¿no? ¿Por qué de una vez irse por la Cámara? Bueno, es una decisión, yo creo que un poco, sí, valiente, temeraria, saltar. Sí, un reto grande. Un reto muy grande, muy, muy grande, además en una campaña muy corta, porque pues apenas tenemos como 2 meses para organizar todo, para pensar en todo el proceso ya digamos, de la campaña en ejecución. Pero yo creo que también era un momento de madurez mental y de madurez emocional. También esta es una campaña que me gusta contárselo a la gente, es una campaña que es autofinanciada, nosotros no recibimos recursos de nadie, entonces yo me preparé financieramente para la campaña, para nosotros mismos poner el recurso porque queremos llegar a ser política libre. No queremos tenerle deudas con nadie, que nadie se aparezca a decir, bueno, hermanito, ya sabe que ya pusimos, venimos aquí por la cuotica. No, esa vaina no, porque si uno no puede hacer política. Por eso el tema de la financiación de las campañas es un tema tan crítico en Colombia para garantizar la democracia. Porque mientras grandes capitales sigan financiando políticos, es muy difícil que tú puedas desligar la política pública de los intereses particulares. Es imposible. Por eso inclusive el presidente ha insistido mucho que tiene que haber una financiación pública de las campañas y eso requiere una reforma política que jamás ocurre porque no hay voluntad No política sucede, para hacer ¿cierto? ese tipo de reformas. Menos para los que tienen interés de meter plata en la política, por supuesto. Claro. Una de las banderas que hemos visto que respaldas es la del gobierno, la de precandidatos como Gustavo Bolívar, y es la Asamblea Nacional Constituyente. Esta es una de las propuestas que más genera ruido, polémica o debate actualmente, porque viene desde el gobierno, porque la han mencionado en diferentes escenarios. Entonces yo quisiera que nos contaras, Carlos, ¿por qué una Asamblea Nacional Constituyente? ¿Por qué apostarle a esto? Bueno, lo primero que hay que decir es que la Asamblea Nacional Constituyente es un instrumento democrático que está en la Constitución. Entonces, salen a decir, quiere convocar una asamblea como diciendo, se va a robar el país. Ojo que se lo está robando. Pero revise la Constitución. Ahí dice. Se puede. Asamblea Constituyente se convoca de esta forma. Hay 2 formas de convocarla, con una votación popular, o sea, recogiendo unas firmas, que es una cantidad enorme de apoyos, o convocándola a través del Congreso, diciéndole, señores Congreso, queremos hacer una asamblea, y el Congreso aprueba y se convoca. ¿Cierto? Entonces, primero decir, la asamblea es un instrumento de la democracia. O sea, que citarla no es una amenaza contra la democracia, es usar la democracia, primero. Y segundo, en Colombia, yo creo que tenemos una historia y la historia hay que entenderla para poder entender la realidad actual. Colombia, desde la época republicana, desde la época, digamos, de la independencia más bien,
Ha tenido un sinnúmero de constituciones, muchas constituciones, hasta la del 86, que fue la más larga, que duró 100 años. Cada una de esas constituciones tiene una característica particular, y es que fue redactada y construida por el mismo grupo de poder. O sea, independiente cómo se ha conformado, si se conformó como república, cuando fuimos un estado federado, todo. Si ustedes la leen, cada constitución es el reflejo de unos intereses particulares de un grupo donde no ha habido representación de las bases populares. Nunca. La única constitución que se construye con representación popular real es la Constitución del 91. O sea que si yo hago un análisis en lo que significa la democracia, que es la participación de todos, pues Colombia tiene democracia apenas hace 30 años. ¿Sí? Yo puedo decir, no, es que tenemos constitución y votación. Sí, pero las mujeres comenzaron a votar hace apenas 60 años. ¿Sí? A las personas que eran de raza negra, que eran esclavas en 1870, para ganar su liberación, tuvo que pagársele a los dueños una compensación. Como si yo te dañara a ti el carro. Entonces, te pago el carro. El Estado tuvo que sacar para compensar a los dueños de otros seres humanos. Entonces, si tú lees el contexto, la Constitución siempre ha tenido esa característica. La Constitución del 91 intentó rescatar elementos democráticos y participativos muy importantes, pero la misma Constitución no se ha implementado. O sea, la Constitución dice, por ejemplo, que Colombia es un país descentralizado. Y en la práctica no somos descentralizados. En la práctica todas las decisiones se toman a nivel presidencial, a nivel central. Todas. Y por eso tú tienes unas distancias económicas tan grandes entre Bogotá y Jurubirá en el Chocó. Son dos planetas diferentes. ¿Por qué? Porque como todo ha estado centralizado las decisiones, tú tienes el 35% del PIB en una ciudad, tienes 10 millones de habitantes en una ciudad, tienes el poder público. O sea, fíjense que inclusive Pero si esa constitución es tan buena, ¿por qué cambiarla? Porque la Constitución sí tiene unos problemas. O sea, la Constitución tiene unos principios fundamentales y de hecho el presidente lo ha dicho, es que la idea no es redactar una Constitución nueva desde cero, no, hay unos principios que van, el principio democrático, la descentralización, participación ciudadana, derechos universales, laicismo, todo eso está bien, pero es que hay unos elementos, por ejemplo, como que el Congreso sea quien decida quién hace la auditoría del país. Decide el personero, decide quién es el contralor, decide quién es el procurador. O sea, el mismo que los va a evaluar lo elige el Congreso de la República. Entonces ahí tú tienes un problema de competencias. Okay. No tienes independencia de poderes. Por ejemplo, que el fiscal lo pueda determinar el presidente de la República. El fiscal, que es el ente que determina y juzga y evalúa quién se porta mal y quién se porta bien a la luz de unos códigos de comportamiento, es elegido por un poder político. Y entonces lo hemos visto, digamos, si tú comparas la fiscalía de Barbosa versus la fiscalía de hoy, viendo las noticias tú ves el tono político, en los discursos nomás, en cómo habla. No, Néstor Humberto, Guillermo Morales. Exacto. Todos. Tú haces un retroceso y tú puedes ver que hay una línea política. Y la justicia se supone que por eso es ciega. Porque se supone que no debe haber colores políticos. La tenis. Pero si tú la pones a elegir por un político, pues terminas volviéndole un cargo político. Entonces, ahí hay unos temas también. Por ejemplo, y hay temas que tú podrías seguir pensando de reestructurar. La convocatoria de una asamblea constituyente o la convocatoria de un referendo o de una consulta popular. Los umbrales son tan altos que son ineficientes. O sea, sí, existe el instrumento, pero hay que levantar 14 millones de votos que no los levantas ni siquiera en las presidenciales. Ajá. Por eso es que ninguna consulta pasa. Pues porque los umbrales quedaron diseñados terriblemente altos. Y así hay muchos detalles que podrías hablar. ¿Y usted cree que, ya para finalizar y irse con la siguiente pregunta, que sí se podría lograr que se consolide esa constituyente? O sea, lograr esos 13 millones al mismo momento que se votan para las presidenciales. Eso depende de nosotros. Eso depende de nosotros. Si nosotros como ciudadanos nos convencemos que necesitamos hacer un cambio y lo promovemos, la logramos. Pero si todavía seguimos peleando ahí con los temas mediáticos y con los pequeños asuntos, que yo creo que ese es el gran, ¿cómo lo diría yo? Como la gran discusión o el gran problema que nos ha metido la forma como se maneja la comunicación en este país, y es que nos encierra en los debates chiquitos. ¿Cierto? Nos encierra en el detalle de la ley, en la coma, nos encierra ahí y no estamos dando la discusión de país. No estamos dando la discusión de para dónde vamos. Esas discusiones grandes quedan nubladas por si el presidente pone zapatos de una marca o si se peina para un lado o si se hizo un retoque facial. Porque eso es lo que pasa. O si se levantó tarde. Pues se levantó tarde porque no contestó. Que a mí además me parece que el presidente es un berraco porque el presidente maneja la agenda política de este país. O sea, el presidente se desaparece un día y el país se enloquece. Sí. Se enloquece, literal. O sea, Twitter de todo, se jalan el pelo, se desmayan 8.
fabuloso. Eso demuestra el poder del presidente también. Sí, si pone un trino y los vuelve locas. En Positiva creemos en el poder de la colaboración, en la fuerza de los sueños y en la importancia de estar siempre presentes. Nos impulsa el deseo de proteger lo que somos y lo que seremos. Positiva, la aseguradora de todos los colombianos. Ayúdanos a seguir con nuestra labor periodística a través de nuestro NECI 310-779-3518. Se está evaluando es que más adelante sí sea para todos. Lo que necesita el país. Pedí que me sacaran de allá. Un agradecimiento a todos por su sintonía aquí en el tercer canal. Métase en la mente de un delincuente, de un ladrón. A una nueva entrega de periodismo sin corrección. Pasión todo locura y estamos muy contentos. De las calles del sur. Digo, la señora, ¿me da un expreso, por favor?